Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la grabación de la sesión síncrona. Vamos a ver el tema de esta semana, que es sucesión legítima y testamentaria. Sucesión legítima, por regla general, entendemos a la sucesión legítima como cuando el autor de la herencia no dispone de sus bienes mediante un testamento para después de su muerte. Ante esta situación, el legislador trata de interpretar cuál hubiese sido su intención, supliendo su voluntad e intención, protegiendo siempre a los más necesitados y promueve que el derecho de propiedad sea el motor de la producción. A continuación revisaremos los artículos del Código Civil del Distrito Federal que regulan la apertura de la sucesión legítima. El artículo 1282 señala la herencia se difiere por la voluntad del testador o por disposición de ley. La primera se llama testamentaria y la segunda legítima. Artículo 1283. El testador puede disponer de todo o de parte de sus bienes. La parte de que no se disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima. La parte que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima. En el artículo 1599, la herencia legítima se abre, número 1, cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió su validez. Número 2, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes. Número 3, cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero. Número 4, cuando el heredero muera antes del testador o si se repudia la herencia o es incapaz de heredar si no se ha nombrado un sustituto. Artículo 1600. Cuando siendo válido el testamento no deba subsistir la institución de heredero, subsistirán, sin embargo, las demás disposiciones hechas en él y la sucesión legítima solo comprenderá los bienes que deban de corresponder al heredero instituido. Artículo 1601. Si el testador dispone legalmente solo de una parte de sus bienes, el resto de ellos forman la sucesión legítima. Artículo 1614. Si el intestado no fuere absoluto, se deducirá al total de la herencia la parte de la que legalmente haya dispuesto el testador y el resto se dividirá de la manera que disponen los artículos que preceden. La sucesión legítima, la beneficencia pública será el último en el orden por el caso de no encontrarse herederos. Resaltamos que de acuerdo con la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal, declara que el conviviente tendrá los mismos derechos hereditarios en una sucesión legítima que los generados concubinos. Artículo 5 señala para los efectos de los demás ordenamientos jurídicos, la sociedad de convivencia se regirá en los que fueran aplicables en los términos del concubinato y las relaciones jurídicas que se derivan de este último y se producirán entre los convivientes
Artículo 14. Cuando uno de las personas convivientes sea declarado en estado de interdicción o en los términos previstos del Código Civil para la Ciudad de México, la otra parte conviviente será llamada a desempeñar la tutela, siempre que haya vivido juntas por un periodo inmediato anterior de 2 años a partir de la sociedad de convivencia que se haya constituido. Ahora vamos a ver los modos de suceder. Un tipo de modo es que se hereda por cabeza, es decir, cuando el heredero es llamado directamente a suceder. Otro modo de suceder es por estirpe, que es el conjunto formado por la descendencia de un sujeto a quien ella representa y toma su lugar siendo solo el tronco de un familiar o linaje, de conformidad con el artículo 1609 y 1632. Otra forma de suceder es por líneas que se presenta en favor de los ascendientes. Cuando los ascendientes que le sobreviven al autor de la herencia será de segundo o ulterior grado. En este caso, la herencia se divide en dos líneas, una línea paterna y otra línea materna, siempre respetando la regla de que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Ejemplo, si concurren un abuelo materno con los dos abuelos paternos, se dividirá el caudal hereditario en dos líneas, una para la paterna y un 25% para cada uno, y otra para la materna, que es un 50% para el concurrente. La sucesión de los descendientes señala que los descendientes son los primeros que tienen derecho a heredar, excluyendo a todos los demás, con excepción del cónyuge o concubino, quien en algunos casos podrá heredar simultáneamente con los descendientes. Si el autor de la herencia al momento de su fallecimiento le sobreviven hijos con descendientes de ulterior grado, como nietos, bisnietos, etcétera, los hijos heredan por cabeza y los de ulterior grado por estirpe o representación. Por ejemplo, si el autor de la herencia le sobreviven dos hijos de 3 y 8 nietos, a estos últimos pongamos que 3 son del hijo fallecido con anterioridad al del cojus, entonces la herencia habrá que repartirse de la siguiente manera. El primer hijo, 33.33%, el segundo hijo, 33.33%, y los hijos del hijo premuerto, el primer nieto se dividirá el 33.33% entre los tres, que es el primer nieto un 11.11%, el segundo nieto un 11.11% y el tercer nieto un 11.11%, que sumado el 100% de la herencia señala el 33.36 para el primer hijo, el 33.33 para el segundo hijo, y lo que correspondía al tercer hijo, 33.33%, se divide a los nietos y forman con los 333.33 forman el 100% de la herencia.
En el artículo 1609, si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros se heredarán por cabeza y los segundos por estirpe. Lo mismo se observa tratándose de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieran renunciado a la herencia. Si solo se heredaren descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá por estirpe, y si en alguna de estas hubiere varios herederos, la porción que ella corresponde se dividirá por partes iguales. Sucesión del cónyuge: si concurre el cónyuge superstite con descendientes del autor de la herencia, de conformidad con el artículo 1608, 1624 y 1625 del Código Civil del Distrito Federal, se puede dar tres supuestos: que el cónyuge no tenga bienes propios, en este caso se heredará como si fuese hijo. En consecuencia, la herencia se dividirá entre los hijos del cujus y la cónyuge superstite por partes iguales, en tantas partes como personas concurran. Otro supuesto es cuando el cónyuge superstite tenga bienes que sean de al menos un monto igual a la porción que le corresponde a cada uno de los hijos del cojus. En este caso no hereda nada. Otro supuesto es que el cónyuge tenga bienes, pero que la cuantía de estos no iguale el monto de la porción que le corresponde a cada hijo. En este caso tiene derecho a heredar por su porción hereditaria, no será igual a la correspondiente de los hijos, sino que recibirá lo que baste para igualar sus bienes propios más los herederos heredados con la porción que le corresponde a cada hijo. Por ejemplo, si el autor de la herencia deja un caudal de 1,000 pesos y le sobreviven 3 hijos y la cónyuge superstite, la cual tiene un patrimonio de 200 pesos, a esta le deben de entregar un concepto de herencia, 200 pesos, a fin de igualar con los 3 hijos que le tocan a cada uno 300 pesos por 3 hijos, más los 100 del cónyuge, igual a 1,000 pesos. La sucesión del concubino, de acuerdo con la reforma del 27 de diciembre de 1938, el artículo 1635 del Código Civil del Distrito Federal, se igualó al concubinato o concubino superstite con el cónyuge superstite. En materia de sucesión legítima, el tema específico de la figura del concubinato ha tenido varias reformas. Aquí el análisis: que al momento del deceso del autor de la herencia, el concubinato estuviera vigente, es decir, que vivieran juntos, y en este caso que no haya cambios, sin cambios. En cuanto a la duración de la convivencia, se redujo de 5 años a 2 años, y dicho plazo puede ser menor si hubiesen tenido en ese periodo un hijo. Y para que haya concubinato continua, la regla de que los concubinatos deben de ser libres de matrimonio y que no puedan haber 2 o más concubinos simultáneos. Vamos ahora a ver la sucesión de los ascendientes. Cuando concurran ascendientes con descendientes, la herencia será para los últimos
y los primeros tendrán derecho a una pensión alimenticia. De conformidad con el artículo 1611, no se fija cuantía de dicha pensión. Si concurrieren ascendientes con el cónyuge superstite, conforme al artículo 1626, a los ascendientes les corresponde una mitad y la otra al cónyuge. Como siempre hemos dicho, téngalo como frase, los descendientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Artículo 1604. Si concurren ascendientes con parientes del cujus que no sean de los descendientes ni el cónyuge superstite, entonces los ascendientes recibirán todo el caudal hereditario conforme a lo siguiente. Número 1, si concurre el padre y la madre, se dividirán la herencia entre ellos por partes iguales. Si solo concurre el padre o solo la madre, el que concurre recibirá todo el caudal de la herencia. Y si hubiese ascendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá en dos líneas, una para los paternos y otra para los maternos, siempre y cuando los ascendientes paternos y maternos sean del mismo grado. Los adoptantes se heredan con las mismas reglas que los ascendientes, excepto en el caso de que concurran con el cónyuge, pues en este caso le corresponde un tercio en vez de una mitad. Si concurren ascendientes, padres, abuelos, etcétera, con adoptantes, el artículo 1620 señala que la herencia se repartirá por partes iguales entre los adoptantes y los ascendientes que concurran. Por ejemplo, si concurren un adoptante y dos descendientes, conforme a esta ley serán 2/4 para el adoptante y 1/4 para cada uno de los ascendientes. Otra forma es la sucesión de los colaterales. Cuando concurran a una herencia descendientes o ascendientes de autor de la misma, los colaterales quedan excluidos. Si concurren cónyuges con colaterales, el primero será heredero y los segundos quedarán excluidos, con excepción de los hermanos o estripe, ya que en estos casos se repartirá la herencia tocándole al cónyuge superstite 2/3 de la herencia y a los hermanos el tercio restante. Si concurren los hermanos del autor de la herencia, se dividirá entre ellos el caudal hereditario. Si concurren hermanos con medios hermanos, estos últimos heredarán media porción de lo que le corresponde a los hermanos. Y la sucesión, el sistema para el desarrollo integral de la familia del Distrito Federal es la última en heredar en dado caso de que no se encuentren herederos, que es la beneficencia pública. El artículo 1636 y 1637 dispone que si no hay un cónyuge ni parientes en línea recta ni colateral dentro del 4º grado, entonces hereda el sistema del desarrollo integral de la familia. Es el sistema del desarrollo, es el último en heredar, de conformidad con el artículo 1636 y 1637, sería el DIF. Y es cuanto
al tema de la semana. Sucesión legítima y testamentaria. Vamos a tener la semana para regularización para los alumnos que tengan pendientes trabajos o actividades por realizar. Mándenme un mensajito a través de la plataforma y realicen el cuestionario para la actividad de regularización. Cualquier duda, mándame mensaje a través de la plataforma, contacta a tu tutor y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. Cualquier cosa, estoy para ayudarles, mándenme mensaje y les contesto a la brevedad. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, que pasen un bonito fin de semana. Buenas noches a todos.